Le confié a mi madre que mi padrastro entraba en mi habitación por la noche y me tocaba sin mi consentimiento cuando ella estaba fuera, trabajando. Lo escribí en una carta, con mucho miedo de decirlo en voz alta. Ella nunca abrió la carta. 2 días después, me dio una bofetada y me llamó mentirosa. Antes de continuar, por favor, comenta aquí la ciudad desde la que me escuchas. Me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. También deja tu me gusta y suscríbete al canal para que nuestra voz llegue a más personas. Me llamo Eleanor Vance y tengo 80 años. Durante la mayor parte de mi vida, he llevado el peso aplastante de un mensaje escrito al comienzo de mi adolescencia. Una petición desesperada de liberación de un tormento que nadie quería reconocer. Décadas más tarde, descubrí esa carta, aún sellada, y por primera vez recité su contenido a alguien que realmente creyó en mí. A menudo me pregunto cuántas otras personas han expresado su verdad solo para ser recibidas con un muro de silencio, tal vez necesitando saber que no están solas en su experiencia. Todas las mañanas, nada más despertarme y antes de ponerme mis cómodas zapatillas, mi mirada se dirige invariablemente al objeto enmarcado que adorna la pared de mi salón. No es un marco grandioso, solo un sencillo borde de madera, con los bordes suavizados por el tiempo, el tipo de pieza discreta que apenas se nota en la entrada de la casa de alguien. Sin embargo, guarda la carta que escribí a los 14 años, una comunicación que permaneció sin leer durante 66 años, un mensaje que mi madre nunca se molestó en abrir. Algunas personas decoran sus chimeneas con fotos familiares, instantáneas de bodas, bebés, tal vez 1 o 2 diplomas obtenidos con mucho esfuerzo. Yo, sin embargo, guardo un trozo de papel, doblado con precisión 3 veces, con la superficie aún manchada por el amarillamiento del tiempo y la humedad persistente, ahora presionado con seguridad detrás de un cristal limpio. Creo que decidí enmarcarlo no por su atractivo estético, sino porque representa algo profundamente mío. Mi voz, atrapada en el papel cuando no podía ser escuchada abiertamente. Mi hija Sara me preguntó una vez, ¿por qué guardas eso, mamá? ¿No te da tristeza? Pero ya no me evoca tristeza, no como antes. En cambio, sirve como un poderoso recordatorio de que resistí. De vez en cuando la casa está en silencio y la tetera empieza a silbar suavemente, me acomodo en el sofá y me quedo mirando esa carta. Mis manos, ahora más viejas, marcadas por las arrugas y moviéndose con una gracia más lenta, recuerdan vívidamente cada palabra escrita, como si fuera ayer. Recuerdo el sutil deslizamiento del bolígrafo en mi mano temblorosa, la respiración suspendida mientras la doblaba con cuidado y la guardaba en el bolsillo de la bata de enfermera de mi madre, y la ferviente plegaria para que finalmente la leyera. Nunca la leyó. Puede parecer poco convencional comenzar una narración por el final. La mayoría empezaría con el frescor de los nuevos comienzos, cuando todo es vibrante y está lleno de promesas. Pero yo empiezo aquí, en el marco de mi pared, porque fue aquí donde el prolongado silencio finalmente se rompió. Fue aquí donde mi historia personal pasó de ser una mera supervivencia a algo mucho más decidido. Me llamo Eleanor Vance. Tengo 80 años. Vivo sola en una modesta casa en Portland, Maine, con suelos que crujen y hortensias que florecen sin falta cada verano. Tengo una hija, Sara, que me llama todos los domingos sin falta, y una nieta, Lily, que una vez declaró que mi té era el mejor del mundo. Nunca volví a casarme. Nunca me aventuré muy lejos de la ciudad donde pasé mis años de formación. El mundo siguió girando sin cesar, y yo seguí viviendo, tranquila, cautelosa, durante mucho tiempo. Pero aquella misiva, aquella cosa olvidada e intacta, nunca quedó realmente en silencio. Susurraba persistentemente en los cajones ocultos de mi memoria.
susurraba en los rincones recónditos de mi existencia. Y cuando la redescubrí tras la muerte de mi madre, gritó. Quizás esto parezca excesivamente dramático, pero a veces los objetos más simples generan los ruidos más profundos. Una vieja melodía que sale de la radio, un perfume particular y evocador, o una hoja de papel doblada y olvidada en una caja. Es curioso, ¿no?, cómo resurgen incansablemente los vestigios del pasado. Mi impulso inicial, al sostener ese documento envejecido una vez más, fue destruirlo por completo, romperlo hasta que quedara irreconocible, o quizá arrojarlo al fuego, rompiendo por fin su dominio. Sin embargo, mis manos se negaron a obedecer. En cambio, me encontré sentada a la mesa de la cocina, leyendo sus frágiles líneas por primera vez. No puedo explicar por qué tardé tanto en involucrarme realmente con esas palabras. Quizás temía que sonaran como las reflexiones dramáticas de una adolescente demasiado sensible, o que parecieran totalmente triviales. Pero no era nada de eso. Era crudo, honestamente sincero, un cuidadoso llamamiento de mi yo de 14 años, que había elegido meticulosamente cada palabra, imbuida de un destello desesperado de esperanza. Esperanza de que alguien se diera cuenta de su situación. Esperanza de que alguien le tendiera la mano. No lo hizo. 2 días después de que escondiera en secreto esa nota en el bolsillo del abrigo de mi madre, la palma de su mano abierta golpeó mi cara con una fuerza espeluznante. Sus precisas palabras permanecen grabadas en mi memoria. No inventes historias para desestabilizar mi existencia. Esa fue toda su respuesta. Sin preguntas, sin vacilación, solo pura furia. Y esa noche, cuando entró en mi habitación una vez más, estaba sonriendo. Ella ha afirmado su presencia en detrimento de la tuya. Susurró, una declaración aterradora. Esa noche aprendí una lección profunda, que traspasó los límites familiares del peligro, o el miedo. Ya conocía bien esas sensaciones. Lo que realmente me impactó fue la sorprendente facilidad con la que el mundo podía delinear quién era importante y quién era irrelevante. Comprendí lo que significaba ser totalmente transparente, estar frente a alguien y aún así permanecer invisible. Pero ya no soy invisible. Ahora ocupo una habitación soleada, envuelta en una colcha hecha con amor por mi abuela, con esa misma carta expuesta en la pared. Ya no grita su dolor silencioso. En cambio, habla, un testimonio resonante para quienes se molestan en observar. Para los ojos casuales, puede parecer nada más que una hoja de papel. Para mí, sin embargo, encarna una voz que nunca fue verdaderamente silenciada. Una parte intrínseca de mí mismo, que se negó a rendirse. Y tal vez, si alguna vez te has sentido menospreciado, silenciado, o como si tu propia verdad no tuviera peso, puedas entender por qué la conservé, por qué la guardé, y por qué elegí comenzar esta crónica no con la niña que fui, sino con la mujer en la que me convertí. Porque ahí es donde comienza la verdadera historia. No en el silencio asfixiante, sino en la decisión deliberada de romperlo. Ahora, si estás preparado, te llevaré de vuelta. De vuelta al invierno más duro que puedo recordar. De vuelta al día en que él cruzó nuestra puerta por primera vez. La temporada de 1968 llegó a nuestra modesta comunidad de Oak Haven con una ferocidad inusual. A mediados de noviembre, la nieve ya cubría los sinuosos caminos y los carámbanos colgaban de los aleros, afilados y amenazantes como dientes. Yo era entonces una niña de 14 años, y el frío de ese año parecía tener una intensidad mayor, más penetrante que en cualquier invierno anterior. O tal vez solo lo percibí así porque marcaba el comienzo de un cambio monumental. Nuestra vivienda era una humilde construcción de 2 habitaciones situada en las afueras de la ciudad, con techos desgastados pintados de un tono gris descascarillado y un buzón inclinado en un ángulo permanente.
La vieja estufa gemía y chirriaba cada vez que se esforzaba por encenderse, y las ventanas vibraban precariamente cuando el viento aullaba con especial vigor. Sin embargo, era innegablemente nuestro hogar. Mi madre, Teresa, trabajaba en los duros turnos de noche en la enfermería local. Salía puntualmente a las 10, con su impecable uniforme blanco almidonado, el pintalabios perfectamente aplicado y el pelo recogido en un moño apretado e inflexible, sin un solo cabello fuera de lugar. Era una mujer de una belleza impresionante, de esas que hacen que los espectadores se detengan cuando pasa. ¿Y yo? Yo era callada, siempre lo había sido. Pasaba la mayor parte del tiempo sumergida en las páginas de los libros, en lugar de en compañía de la gente. Me gustaba hornear tartas de frutos rojos y sintonizar la radio, que solo emitía ruido. Ayudaba con la colada y cuidaba de mi hermana pequeña, Daisy, cuando era necesario. Era normal. Solo era una niña aplicada. O al menos eso creía yo. Fue ese año cuando llegó el señor Thorne. Recuerdo perfectamente la tarde en que mi madre me lo presentó. Era un sábado por la mañana, marcado por el olor de los pasteles recién horneados y la rara visión del cabello de mi madre, peinado artísticamente en suaves ondas. Eran señales claras de que quería impresionar. Mi hermana menor, Lily, y yo estábamos sentadas a la mesa de la cocina, con una mezcla de confusión y curiosidad bullendo entre nosotras. «Niñas», anunció mi madre, alisándose la falda y señalando al hombre que estaba un poco avergonzado en la entrada. «Este es el señor Leo Maxwell. Nos hemos visto bastante». Leo esbozó una sonrisa tímida, casi vacilante, inclinando la cabeza en un breve saludo. «Es un placer conoceros por fin», dijo. Tenía un rostro notablemente alargado, ojos del color del cielo invernal y una barba meticulosamente cuidada. Algo en su presencia me hizo querer encogerme, aunque no podía explicar por qué. Quizás era la forma en que su mirada parecía evitar la mía, o quizás la manera sutil, pero persistente, en que parecía observarnos durante un poco más de lo normal. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías. Mi madre, sin embargo, estaba radiante esa tarde. Le sirvió café en una delicada porcelana reservada para ocasiones especiales, y su risa llenó la sala, a menudo en respuesta a sus chistes, que a mí no me parecían muy graciosos. A Lily le gustó de inmediato. Él le trajo un rompecabezas nuevo, y ella siempre se dejaba conquistar fácilmente por los gestos atentos. Pero yo permanecí atento, absorbiendo en silencio cada mirada, cada gesto. En un mes, ya se quedaba a dormir regularmente. Poco después, empezaron allí a aparecer sus pertenencias, primero en el armario de los abrigos, luego esparcidas por otros espacios. Mamá explicó que era por una cuestión práctica. «Ayuda mucho en casa», racionalizó. «Y con mi turno de noche, es reconfortante tener a un hombre aquí para protegernos». Por la forma en que lo decía, parecía un sacrificio por nuestro bien, una prueba de su cariño. Sin embargo, yo sentía una incomodidad más profunda que nunca. Leo tenía una forma de adaptarse muy rápido, muy completamente. Se adueñó del antiguo despacho de mi padre, convirtiéndolo en suyo, o se recostaba en el sillón desgastado como si siempre hubiera ocupado ese lugar. Empezó a llamar a Lilia Florita, y a menudo me decía: «Tienes que alegrarte, Noah. Eres demasiado serio para tu edad», antes de revolverme el pelo de una forma que parecía condescendiente. Lo odiaba. Odiaba el brillo en los ojos de mi madre cuando él le daba flores. Cómo parecía ignorar su costumbre de entrar en nuestras habitaciones sin llamar, y cómo ignoraba mi incomodidad como si fuera algo trivial. «Solo está tratando de ser amigable», comentó una vez, cuando expresé mi incomodidad porque él me observaba subir las escaleras. «Pero no me gusta», le susurré. «Estás siendo dramático», respondió. «Ahora es parte de la familia». Y así, la discusión terminó.
Fue por esa época cuando la temperatura bajó por debajo de 0 durante 3 noches consecutivas. Las ventanas se congelaron tanto que tuvimos que rascarlas con trapos solo para echar un vistazo al mundo exterior. Mi madre estaba haciendo más turnos nocturnos y Leo pasó a ser quien nos acostaba. Una noche me trajo una taza de chocolate caliente y se sentó al borde de mi cama durante un rato. Cuando finalmente se levantó, dijo: «Los niños buenos siempre confían en sus padres, ¿verdad?» No era una vil amenaza directa, no exactamente, pero no era nada insignificante. Me quedé despierto durante horas esa noche, mirando el techo oscuro, escuchando el viento aullar contra las paredes exteriores. Mi habitación, que antes era un refugio, ahora parecía extraña. Me tiré de la manta con más fuerza hasta la barbilla, deseando poder desaparecer. Ese invierno, nuestra comunidad celebró su ceremonia anual de iluminación en la plaza del pueblo. La gente se abrigaba con bufandas hasta la nariz, bebía sidra caliente y cantaba canciones festivas. Mi madre fue con Leo, llevando un abrigo rojo brillante que nunca le había visto poner. Parecían una escena de una tarjeta de Navidad. Ella sonreía con más sinceridad de la que había visto en años. Me quedé en casa con Lily, observando cómo bailaban las llamas en la chimenea. Los tentáculos helados del peligro real a menudo no comienzan con un grito, sino con un silencio casi imperceptible. Mi hermana menor, la pequeña Wren, se había quedado dormida en mi regazo, su calor contrastando con el frío creciente que pronto envolvería nuestras vidas. No fue el frío del invierno lo que trajo la escarcha, sino una sombra aterradora que se extendía silenciosamente dentro de las paredes de nuestra casa. Nadie más allá de esas paredes parecía darse cuenta. Nadie miró, ni preguntó jamás. Yo era solo una niña, sin voz, que vivía en una comunidad donde las sonrisas educadas enmascaraban un desinterés generalizado por lo que sucedía tras las puertas cerradas. La noche en que la suave respiración de Wren fue el único sonido que resonó en la casa marcó el comienzo de un cambio aterrador. Nuestra vieja calefacción zumbaba con su habitual silbido, pero las pausas entre sus laboriosos gemidos se alargaban, prolongándose de forma inquietante. El reloj de péndulo del pasillo, que normalmente tenía un ritmo reconfortante, ahora resonaba con una claridad intrusiva. Incluso el sueño tranquilo de Wren, al otro lado de la habitación, parecía amplificarse en el silencio opresivo. Yo me quedaba allí, despierta, con la manta apretada bajo la barbilla, luchando contra el frío profundo que penetraba en mis huesos. Alice, nuestra guardiana, estaba ausente esa noche. No se oía el familiar tintineo de sus llaves, ni el susurro de su abrigo, ni el silencioso clic del espejo del tocador del baño. Un compañero del centro médico había llamado diciendo que no se encontraba bien, y Alice, siempre motivada por la necesidad, nunca rechazaba turnos extra. Entendía su necesidad de ganar dinero, pero otra comprensión más profunda pesaba sobre mí. Eso significaba que Silas sería el único adulto que nos supervisaría. Había dicho un superficial «Descansad, niños», antes de cerrar la puerta de su habitación detrás de él. O al menos eso era lo que yo creía. Sabía que ese ligero chasquido podía romperse fácilmente. La habitación estaba sumida en la oscuridad, solo rota por el débil y filtrado brillo de la farola de fuera, que se colaba a través de las finas cortinas. Wren ya estaba dormida, con una manita debajo de la barbilla, respirando suave y uniformemente. Anhelaba su sencilla confianza. A los 7 años, el mundo aún era un lugar de verdades inquebrantables, donde los terrores se escondían solo debajo de las camas, nunca en el pasillo más allá de ellas. Intenté dormirme contando hacia atrás desde 100, evocando imágenes de prados soleados. Susurré palabras de consuelo para mí mismo. Todo estaba bien. Silas permanecería en sus aposentos. Las sombras no eran más que formas. Entonces oí un ruido.
No era el habitual gemido de una estructura antigua acomodándose al frío aire de la noche. Era diferente. Un crujido lento y deliberado de una tabla del suelo, acercándose a nuestra habitación. Un paso, luego otro. Contuve la respiración, con todos los músculos tensos. La puerta se abrió lentamente. Solo una rendija, dejando entrar un rayo de luz tenue del pasillo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Un tamborileo frenético que temía que pudiera despertar a Wren. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a mover un músculo ni siquiera a parpadear. Silas estaba allí. No dijo una sola palabra. Solo se apoyó en el marco de la puerta como si perteneciera a ese lugar. Una pieza inmóvil. Aunque apenas podía distinguir su forma, su presencia impregnaba el espacio. Una niebla fría y silenciosa que se infiltraba en todos los rincones. Entonces entró. Sus movimientos eran lentos. Sus pies calzados con calcetines no hacían ruido en el suelo de madera desnuda. Se detuvo, demorándose entre nuestros dos lugares para dormir. Su mirada pasando por encima de nosotros dos. Cerré los ojos con fuerza, en una silenciosa petición para hacerme invisible. Me concentré en regular la respiración, desesperado por fingir que estaba dormido. Se arrodilló junto a mi catre. Sentí un sutil cambio en el aire, un cambio en el calor. No me tocó, no esa noche en particular. Pero se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el olor débil y rancio de sus hábitos habituales. «Estás muy callado», susurró con voz ronca. «Eso está bien. Los niños obedientes se quedan callados». Se levantó tan silenciosamente y lentamente como había llegado. La puerta se cerró, esta vez con una determinación definitiva. Me quedé paralizada durante un tiempo interminable después de eso, con la mirada fija en la opresiva oscuridad. Las tejas del techo parecían curvarse. Ya no eran una simple rejilla para contar, sino una vasta extensión silenciosa que reflejaba el ritmo frenético de mi pecho. El sueño era un concepto extraño, totalmente inalcanzable. El amanecer finalmente se difundió a través de las persianas, pintando la habitación con una luz suave y engañosa, como si el terror silencioso de la noche nunca hubiera ocurrido. Mi madre, Elara, entró poco antes del desayuno. Su uniforme de enfermera mostraba las marcas de un largo turno, sus zapatos aún húmedos por la nieve derretida del exterior. Besó suavemente a Lily en la frente y nos preguntó cómo habíamos descansado. «Bien», mentí, con la palabra sabiendo a ceniza. Ella esbozó una sonrisa cansada, se sirvió una taza de café y tarareó una canción de la radio matutina, moviéndose con una facilidad engañosa que gritaba normalidad. Sin embargo, todo parecía fundamentalmente alterado. En la escuela me convertí en un fantasma. Mi profesora, la señora Davis, me preguntó si me encontraba mal. «No», respondí con voz débil y susurrante. Se quedó allí, mirándome fijamente durante un rato, pero no insistió. Nadie insistía nunca. Esa tarde, al llegar a casa, encontré al señor Thorne en la cocina. Había preparado su habitual chocolate caliente. «Mi taza», observó con un brillo cómplice en los ojos, «tenía malvaviscos extra, destinados para la calladita». Asentí con la cabeza, acepté la taza caliente y me fui directamente a mi habitación, solo para vaciar discretamente el contenido en el lavabo más tarde. Esa noche, reorienté mis almohadas, colocándolas contra la pared como una barrera. Extendí la mano hacia el pequeño brazo de Lily, envolviéndolo alrededor del mío, sosteniéndolo como si su sueño inocente pudiera alejar las sombras que se acercaban. Ella permaneció imperturbable, para siempre ajena. Pero yo lo sabía. Sabía que el silencio no era solo la ausencia de sonido. Era una presencia opresiva, un manto invisible que amortiguaba los pasos, robaba el aliento y entrenaba a la persona a caminar de puntillas, a apartar la mirada, a pedir perdón por ofensas fantasmas.
Fue en ese crepúsculo cuando dejé de dar voz a mis ansiedades más profundas. Fue también en ese crepúsculo cuando empecé a registrarlas con tinta. No consigo identificar el catalizador exacto que me llevó a tomar la decisión de escribir la misiva aquella tarde. Quizás fue la forma en que la sonrisa del señor Thorne parecía una trampa durante el desayuno. Quizás fue la indiferencia de Elara ante el temblor de mi mano cuando le pasé la sal. O tal vez fue el volumen de terror inexpresado que se acumulaba dentro de mí. Una avalancha silenciosa, a punto de dominarme. Lo que permanece vívido es la sensación en sí misma. Una necesidad urgente y apremiante. Un clamor interno que se negaba a ser silenciado por más tiempo. Necesitaba que ella se diera cuenta, que confiara en mí, que me protegiera. Entonces, en mi modesto escritorio, mientras la pálida luz de una tarde de enero comenzaba a desvanecerse, cogí la pluma. Era un instrumento fino con tinta violeta. Un regalo de Navidad de Elara, que lo había destinado exclusivamente a gestos amables. Poemas y tarjetas de agradecimiento. Pero ese día era para la cruda verdad. Me costó mucho empezar. ¿Cómo se le dice a alguien que comparte tus noches, que se encarga de las reparaciones de la casa, que se sienta a tu lado para ver tus programas favoritos, que se convierte en una persona diferente cuando se apagan las luces? No podía decirlo directamente. Solo tenía 14 años, y esas palabras me parecían muy peligrosas, muy duras. En su lugar transmití mi malestar. Escribí que el señor Thorne a veces entraba en mi habitación, que su mirada me revolvió el estómago, que sentía miedo. Concluí con: no quiero causar problemas. Solo quiero que me veas como realmente soy. Era breve, tal vez 6 frases en total, pero me llevó 1 hora escribirlo. Paré varias veces para respirar, para escuchar si alguien se acercaba, para mirar a Lily, que dormía tranquilamente en la cama. Escribí con meticulosa deliberación, como si la tinta pudiera disolverse si me movía demasiado bruscamente. Después de derramar cada sílaba de mi verdad, doblé cuidadosamente la hoja de papel 3 veces. Un pliegue preciso hacia abajo, luego hacia un lado, y por último, 1 vez más, antes de meterla en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo de Elara, la que siempre llevaba en los turnos de noche. Esperé, con el silencio del apartamento solo interrumpido por el suave ritmo de su cepillo en el baño. Mi corazón latía con fuerza, como un pájaro atrapado contra mis costillas, con tanta fuerza que imaginé que su temblor podría llegar hasta ella a través de las finas paredes. Aquella noche me ofreció poco descanso. Mi mirada se fijó en el techo, mientras en mi mente se desarrollaba un ensayo silencioso sobre cómo podría reaccionar ella. Quizás las lágrimas brotarían de sus ojos. Quizás se sentaría a mi lado en el colchón, me envolvería en un abrazo reconfortante y me susurraría: mi querido hijo, lo siento mucho, nunca lo supe. La imaginé sosteniendo mi mano, con su voz suave y llena de gratitud. Gracias por tu valentía. La imaginé eligiéndome. A la mañana siguiente, esperé. Llegó tan pronto como los primeros rayos de sol se extendieron por el suelo, con el débil y limpio olor a desinfectante de la clínica impregnado en su ropa. Sirvió café, comprobó cómo estaba Finn y se sentó en la silla frente a mí, en la mesa de la cocina. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una claridad inquietante. Lo ha leído, pensé. Lo sabe. Sin embargo, no dijo nada. Solo cruzó mi mirada por un instante antes de apartar la vista. Fui al colegio con un nudo en la garganta tan fuerte que me ahogaba la voz. Mi espíritu se aferraba a un hilo de esperanza. Quizá solo estaba esperando el momento oportuno. Quizá estaba planeando meticulosamente su estrategia. 2 días después, llegó el momento. Estaba ayudando con la ropa sucia en la sala cuando Elara quitó el abrigo del sillón y lo sacudió. Un pequeño rectángulo doblado cayó al suelo. La carta, todavía sellada,
tal y como la había dejado. Mi respiración se detuvo cuando ella la miró. Se agachó, cogió la carta, la giró en su mano y me miró fijamente. «¿Qué es esto exactamente?», preguntó. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Abrí los labios, pero no salió ningún sonido. Desdobló el papel. Sus ojos recorrieron la primera línea, solo la primera, y entonces algo en su rostro cambió. Sus labios se comprimieron en una línea fina y severa. Sus ojos se entrecerraron. No siguió leyendo. Apretó el papel en su puño y cruzó la habitación con 3 pasos rápidos y decididos. «Mentirosos manipuladores», siseó con voz llena de veneno. «¿Cómo os atrevéis a inventar historias tan viles sobre él?». Retrocedí, tropezando con la mesa de centro. «Yo solo quería...». «¿Querías atención?», me interrumpió, cortándome. «De eso se trata. Quieres destruir lo único bueno que tengo en la vida». Y entonces su mano golpeó mi mejilla. No era la primera vez que perdía los estribos, pero esta vez el dolor fue más profundo que la piel. No solo golpeó mi carne, sino directamente el núcleo de mi ser. No por el dolor físico, sino porque significaba su elección. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando la confesión arrugada en el suelo. Me quedé allí, aturdido, consciente solo del zumbido bajo del calentador y del tic-tac constante del reloj de pared. Esa noche comí poco, y no hablé durante la cena. Finn parloteaba animadamente sobre un dibujo del colegio, felizmente ajeno a la tensa atmósfera. Arthur masticaba lentamente, con los ojos fijos en mí, una sonrisa tenue, casi imperceptible, jugando en sus labios, tal vez nada más que un espasmo. No dijo nada en ese momento, pero más tarde, después de que me retiré a mi habitación y la casa quedó en silencio, mi puerta se abrió con un chirrido. Entró, sereno y seguro, y se inclinó para susurrar: «Ella me ha elegido». Luego se marchó y yo me encogí, sintiéndome más pequeño que nunca. Después de la bofetada, no hubo gritos, ni castigos, ni represalias, solo un profundo silencio. El Ara nunca volvió a mencionar la carta. No dio ninguna explicación, no hizo preguntas. Ni siquiera la tiró delante de mí. Simplemente desapareció, guardada en algún cajón olvidado, supuse. Y el asunto en sí desapareció tan rápido como había surgido. Pero el silencio que siguió, la quietud que se instaló en nuestra casa, era diferente a cualquier silencio común. Era un silencio penetrante, que se extendía como tinta derramada, infiltrándose en todas las habitaciones, contaminando todas las conversaciones, oscureciendo todas las miradas. Era el silencio opresivo de un veredicto pronunciado, pesado e irreversible. Esa semana, la tía Lyra preparó mi plato favorito, un plato rico y sabroso acompañado de patatas cremosas, y me preguntó por mis estudios como si todo fuera normal. Respondí con respuestas cortas. Mi voz era solo un susurro. Ella sonrió cuando mencioné una buena nota en aritmética, y me sorprendí imaginando si recordaba el incidente o si lo había enterrado, al igual que ocultaba otras verdades. Bajo sonrisas ensayadas, en las exigencias de su profesión o detrás de la necesidad constante de una presencia a su lado, el tío Silas también se comportaba como si el impactante incidente del día nunca hubiera ocurrido. Irradiaba una calma inquietante, su camisa recién planchada estaba impecable, y una melodía baja y satisfecha escapaba de sus labios mientras se preparaba en el baño. Su saludo tenía ese tono familiar y autosatisfecho. «Buenos días, Flor». Sin embargo, un cambio imperceptible se había producido en mi interior. Mis movimientos se alteraron. Caminaba con suavidad, hablaba menos, mi mirada se bajaba habitualmente, no por elección, sino porque parecía el camino más seguro. Mi dedicación a los estudios se intensificó.
Me aferraba a mis libros como si fueran anclas preciosas. Cuando no estaba inmersa en la lectura, me ocupaba en ordenar, doblar o hornear, esforzándome por convertirme en una presencia diligente y discreta. Tía Lyra seguía ajena a todo, o tal vez simplemente lo consideraba parte del crecimiento. «Está floreciendo tan rápido», le confió a Madame Roux durante el té de la tarde un día. «Siempre ha sido una niña tan bien educada». Madame Roux asintió con sabiduría. «Tiene el comportamiento tranquilo de su padre». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al oír el nombre de mi padre, que había fallecido cuando yo tenía 6 años. Aún recordaba el suave sonido de su voz, el reconfortante peso de su mano en mi hombro, un único apretón tranquilizador que me transmitía total seguridad. El tacto de Silas nunca me transmitía tanta seguridad. Una tarde me senté en los escalones del porche después del colegio, con un libro en el regazo, aunque mis ojos no absorbían nada de su contenido. El sol, un invitado poco habitual en los últimos días, ofrecía luz sin calor. Pip, mi hermana pequeña, jugaba en las piedras del pavimento, dibujando corazones torcidos y muñecos con tizas de colores. Levantó la vista, con el rostro radiante. «Hace siglos que no dibujas». Me limité a encogerme de hombros. Se acercó. «¿Estás triste?» Miré sus manitas con polvo de tiza manchándole las rodillas. Tenía muchas ganas de desahogarme, de avisarla, de protegerla. Pero ella aún era una niña. Aún vivía en un mundo en el que el abrazo de la tía Lyra aún simbolizaba la seguridad absoluta, y los adultos seguían siendo infalibles. «Solo estoy cansado», murmuré. Esa noche estaba frente al espejo del baño, examinando mi reflejo bajo la pálida luz. Mi rostro parecía más viejo que el mes anterior. Mis ojos estaban diferentes, menos abiertos, menos curiosos. Quizás, susurré al cristal, si me encogiera lo suficiente, simplemente dejaría de ser vista. Y en muchos sentidos, eso fue lo que pasó. En la academia me convertí en la estudiante que siempre entregaba los trabajos antes de la fecha límite, cuyas manos descansaban plácidamente sobre la mesa, que sonreía lo justo para apartar la mirada. Mis profesores elogiaban mi educación y mi fiabilidad. Uno de ellos incluso envió una nota a casa en la que decía: «Elara es un encanto, madura para su edad». Me daban ganas de reír. En casa, vagaba como una nube de humo por los pasillos, durante las comidas, los fines de semana. Mantenía entretenido a Pip, me aseguraba de que la ropa estuviera siempre doblada y mantenía una distancia formal con Silas, empleando una educación fría. Dejó de sentarse en el borde de mi cama. Ya no era necesario. Su voluntad había prevalecido. ¿Y la tía Lyra? La tía Lyra parecía satisfecha. A veces, a altas horas de la noche, podía oír su risa resonando desde la cocina, acompañada por el murmullo bajo y divertido de Silas, como si estuvieran al tanto de una diversión compartida. Me apretaba las palmas de las manos contra los oídos, desesperada por ahogar el grito silencioso que resonaba solo dentro de mí, un secreto tan profundo que parecía una broma cósmica. En mi mente, conjuraba un hogar alternativo, un lugar donde la confesión no leída había sido reconocida, donde su creencia había sido instantánea, donde su abrazo me había ofrecido refugio en lugar de empujarme aún más hacia el abismo de mi propia existencia silenciosa. Pero no era ajena a las duras realidades. Las fantasías prolongadas eran un lujo que no podía permitirme. En cambio, mi atención se centró en el implacable tic-tac del reloj, una paciente cuenta atrás hasta la liberación. Conté los momentos que faltaban para mi 18 cumpleaños, para que se abriera el plazo de inscripción en la universidad, para poder trazar un camino lejos, muy lejos de allí. Cada día que pasaba era una pequeña marca en un libro invisible, un acto silencioso de rebeldía, una promesa que consideraba sagrada, escondida bajo cada «sí, señor», y cada «estoy muy bien»,
fingido. Porque no estaba bien. Solo estaba callada, pero aún no extinta. Dentro de los límites de la escuela, era el tipo de alumna que los profesores elogiaban en voz baja durante las reuniones de equipo. ¿Respetuosa?, murmuraban. Atenta, tan diligentemente concentrada. Mis notas eran impecables, mi conducta irreprochable, y los trabajos siempre los entregaba antes de la fecha límite, a veces de forma sospechosa. Lo que no se daban cuenta era que la escuela había evolucionado más allá de una mera institución académica. Se había convertido en mi santuario, un ojo tranquilo en medio de mi tormenta personal. Durante 6 horas al día, podía respirar hondo, sin el peso de la vigilancia constante de tener que cuidar quién estaba detrás de mí. Mi lugar favorito era la ventana de la primera clase, en la segunda fila del fondo. Era un punto de observación crucial, que me permitía mirar el patio bullicioso cada vez que el ruido interno se volvía insoportable. Eso me permitía escapar del eco fantasmal de la voz de Walter en mi memoria y del peso del silencio de mi madre en mi pecho. Mi asignatura favorita era literatura. Me deleitaba con las narraciones de personajes que vivían con una ferocidad desenfrenada con la que yo solo podía soñar. Individuos que rugían, lloraban, huían y se atrevían a desafiar. Mis redacciones, aunque quizá no las comprendía del todo en aquella época, estaban impregnadas de metáforas que resonaban profundamente en mi interior. El señor Davis, mi profesor de inglés, solía garabatear comentarios alentadores en los márgenes. Expresión exquisita. Perspicacia notable. Tienes un verdadero don para las palabras, Elías. Nunca revelé las páginas que llenaba durante las silenciosas horas de la noche. Esos escritos no estaban destinados a la evaluación académica. Eran esenciales para mi propia supervivencia. Cuando todos se retiraban y la casa sucumbía a ese silencio inquietante, cogía un pequeño cuaderno gastado que escondía detrás de mi cómoda y escribía cartas que sabía que nunca serían enviadas. A Elara, a Walter, al niño inmaculado que una vez fui. A veces, las palabras no salían. En esas noches, simplemente dibujaba cuadrados vacíos, uno por cada día en que la verdad permanecía sin decir. Cuando llegó la primavera, el cuaderno estaba casi lleno. En la escuela, mi único compañero, si se le podía llamar así, era Leo. Se sentaba a mi lado en la clase de química y de vez en cuando me acompañaba a la parada del autobús. Leo estaba obsesionado con las zapatillas nuevas y con desmontar la mecánica de su scooter destartalada. Yo le escuchaba, asentía con la cabeza y sonreía cuando era apropiado. Una tarde, a principios de marzo, se volvió hacia mí durante el almuerzo, masticando lentamente. «Nunca hablas de tu familia, tío. ¿Tu madre es muy estricta o algo así?» Dudé. «Trabaja mucho», murmuré. «Y ese tipo nuevo que vive contigo, Walter, ¿verdad? Es un poco aterrador». Me quedé paralizado. Leo se dio cuenta. «Oh, lo siento, tío. No quería decir nada con eso. Solo te vi una vez cuando te recogía. Ni siquiera te saludó. Solo se quedó mirando». Tragué saliva y me encogí de hombros. «Es muy callado». Leo ladeó la cabeza, estudiándome. «¿Estás bien?» Logré esbozar una sonrisa forzada. «Sí, solo cansado». Asintió con la cabeza, aparentemente satisfecho. Nunca volvió a mencionar el tema. Esa era la esencia de la mayoría de las personas. No buscaban respuestas genuinas, solo respuestas convenientes. Más tarde, esa misma tarde, el señor Davis me llamó después de clase. El aula estaba vacía, pero las paredes aún resonaban con el eco de las conversaciones de los alumnos. Cerró la puerta suavemente y se apoyó en el borde de la mesa. «Últimamente pareces diferente, Elías». «Estás muy callada últimamente, Elara», observó amablemente mi profesora de cerámica, la señora Albright. Desvié la mirada hacia el suelo desgastado.
Tus creaciones siguen siendo excepcionales, continuó. Pero parece que hay algo que te preocupa. ¿Estás bien? Dudé. La amabilidad de su tono contrastaba fuertemente con la turbulencia dentro de mí, haciendo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Me quedé mirando el polvo seco de arcilla cerca de su codo. «Estoy bien», murmuré, casi inaudible. Ella no insistió, solo asintió lentamente con la cabeza. «Si necesitas desahogarte, aquí estoy. No tienes que cargar con tus propios lastres, sean cuales sean». Le devolví el gesto, cogiendo mi cuaderno de dibujo y mis herramientas. Pero nunca volví a buscarla, porque no tenía palabras para expresar algo que existía en espacios silenciosos y sombras profundas, sin dejar marcas visibles. Esa misma semana, mi madre, Lena, me inscribió en un programa comunitario de música. Insistió en que necesitaba un poco de alegría en mi rutina. No me resistí. Todos los martes y jueves por la tarde iba allí. Me colocaba al fondo de la sala de ensayos y cantaba lo suficientemente alto como para formar parte del conjunto. Pero nunca con tanta fuerza como para llamar la atención. Un jueves, mientras esperaba a que Lena viniera a recogerme, la camioneta de mi tío Silas entró en el aparcamiento. Bajó la ventanilla. «Tu madre llega tarde. Sube». Dudé. «Hace frío fuera», dijo, más como una constatación que como una preocupación. Me senté en el asiento del copiloto. El viaje a casa fue silencioso. No habló, ni me tocó, pero el ambiente en la cabina era sofocante, como si estuviera conteniendo la respiración. Cuando entramos en el garaje, nuestras miradas se cruzaron. «Lo estás haciendo bien, quedándote callada». Mis dedos se cerraron instintivamente en un nudo apretado en mi regazo. Él me dedicó una sonrisa débil e inquietante. Eso es lo que hacen las chicas buenas. Esa noche me senté con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, contemplando la luna llena y brillante que se suspendía más allá de la ventana. Un comentario de mi amiga Anya resonaba en mi mente. «Pareces estar siempre escondida detrás de algo, Elara». Tenía toda la razón. Estaba perpetuamente escondida, protegida por todo y por nada. Era finales de abril cuando el viejo reloj de la cocina dejó de funcionar. Recuerdo exactamente la fecha porque era miércoles, la tercera noche consecutiva que Lena trabajaba en el turno de noche. Los últimos restos de nieve habían desaparecido semanas antes, pero un frío persistente aún impregnaba nuestra casa, aferrándose a las paredes de yeso como un recuerdo obstinado. Los cerezos del pueblo apenas comenzaban a florecer, pero dentro parecía que el frío del invierno aún persistía. El reloj, situado sobre el lavabo, era un objeto fijo desde antes de que supiera escribir mi propio nombre. Un marco de madera oscura, una esfera de marfil y agujas negras finas. Su segundero siempre había tenido un tic-tac alto e inquietante, pero también era, a su manera, una fuente de consuelo. Constante, predecible. Hasta que dejó de serlo. Esa noche no podía dormir. Últimamente había sido una lucha nocturna, pero esta vez parecía diferente. Me hormigueaba la piel, como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado. Mi hermana pequeña, Pip, ya se había movido 2 veces en la cama, murmurando sobre pájaros en sueños. Yo permanecí inmóvil, atento a los crujidos y suspiros familiares de la casa. A las 23:07 oí el zumbido bajo del frigorífico. A las 23:10 los pasos suaves de Silas. A las 23:12 la luz del pasillo parpadeó y a continuación silencio absoluto. Ni el tic-tac del segundero, solo un silencio inquietante. Me quedé mirando al techo, contando. 1, 2, 3. Todavía nada. El reloj se había detenido y, con él, mi propia respiración. Su latido era casi imperceptible, como si quisiera que creyera que no estaba allí. Pero yo lo sabía. Siempre lo supe. Podía sentir su presencia a través de la puerta. «Elara», llamó en voz baja.
Solo tengo que comprobar las ventanas. Tu madre ha dicho que puede que se haya quedado alguna abierta. Era mentira. Yo lo sabía, y él sabía que yo lo sabía. No respondí, acurrucándome aún más bajo el edredón, deseando desesperadamente desaparecer. La puerta se abrió de todos modos. Se recortaba en el marco, iluminado por la luz del pasillo. No era una aparición, ni una amenaza espectral, solo una figura de carne y hueso, un hombre con ropa arrugada, empuñando una sutil mentira en una mano y un silencio opresivo en la otra. Se acercó a la ventana, manipulando la cerradura como si su seguridad realmente le importara, y luego se volvió hacia mí. «No hay por qué asustarse», dijo con voz baja y tranquilizadora. «Somos las únicas almas presentes». Exacto, pensé. Ese era precisamente el problema. La ausencia de cualquier otra persona. Me quedé paralizado, inmóvil, con la mirada fija más allá de él, en la pared, en cualquier cosa menos en su mirada. Tardó un instante más antes de marcharse. En el momento en que la manija hizo clic, mis pulmones se detuvieron. Era como si hubiera olvidado cómo respirar. Tropecé con la cama. Mis pies descalzos encontraron el frío abrazo del piso de madera y busqué refugio en la cocina. Agua. Necesitaba algo tangible, algo que me anclara a la realidad. La cocina estaba bañada por la tenue luz de una lámpara solitaria sobre la cocina. Mis manos temblaban mientras llenaba un vaso, tratando de minimizar el ruido. Entonces, mis ojos se fijaron en el reloj. Estaba parado, con las manecillas detenidas en las 11:12. Me quedé paralizada, mirándolo. Parecía un presagio siniestro, como si la propia casa hubiera abandonado el control del tiempo, dejándome en su abrazo estático. Me hundí en una silla junto a la mesa, presionando la palma de la mano contra la superficie fría. Quería gritar, llamar a alguien, a cualquiera, pero la casa permanecía en silencio. Chloe dormía profundamente. Mi madre estaba fuera, y el señor Abernathy tarareaba una melodía baja y desafinada detrás de la puerta cerrada. Yo estaba suspendida allí, una mera sombra entre una niña y una sombra. Esa noche abrí mi diario y escribí una declaración severa. No vino nadie. Con cuidado, rompí la página, la doblé una vez y la escondí debajo del reloj de la cocina. Quizás, esperaba yo, si el mecanismo volvía a funcionar, esas duras palabras cobrarían sentido. Era un deseo inútil. A la mañana siguiente las agujas seguían inmóviles. Mi madre llegó a casa alrededor de las 6:30, con el rostro marcado por el cansancio, sosteniendo una bolsa de papel de la cafetería del hospital, que olía a canela. No se dio cuenta de que el reloj estaba parado, ni preguntó por mi palidez. Simplemente sonrió, besó la frente de Chloe y comentó: «Las niñas buenas no necesitan supervisión». La miré fijamente durante un largo rato, y en ese momento prolongado, la mujer que antes me trenzaba meticulosamente el pelo antes de ir al colegio, o me preparaba sándwiches de queso fundido cortados en triángulos perfectos, desapareció. Lo único que quedó fue una figura incapaz de responder a mi silenciosa petición de conexión. El reloj roto permaneció inmóvil durante 2 semanas enteras. Entonces, un día cualquiera, mi madre lo sustituyó por uno más nuevo, sin una sola palabra de explicación. El reloj antiguo fue relegado al ático, junto a álbumes de fotos olvidados y abrigos de invierno. Sin embargo, nunca perdí el recuerdo de su fin. Las 11:12. El segundo exacto en el que comprendí profundamente que estaba completamente sola. Mi madre falleció a principios de primavera, justo cuando los brillantes y tenaces narcisos comenzaban a florecer fuera de la ventana de la cocina. Fue una partida tranquila, sin pitidos estériles de máquinas hospitalarias, sin confesiones apresuradas en el lecho de muerte, solo una última exhalación suave durante el sueño, seguida de un vacío resonante. Mi prima Vivian vino de otro estado. Los vecinos trajeron un sinfín de cazuelas y arreglos florales,
y el pastor local ofreció palabras de consuelo que pasaban por mi cabeza como pájaros sin nombre. Todos me preguntaban cómo estaba. «Estoy bien», respondía. Se fue en paz. Pero paz no era el adjetivo que yo habría elegido. Después del servicio conmemorativo, deambulé por las habitaciones familiares de mi casa de la infancia como un fantasma, con sus viejas vigas aún crujiendo en todos los lugares habituales. Chloe, que ahora vive a 2 estados de distancia, llamó, pero se negó a visitarme, alegando demasiados recuerdos. Lo entendí. Cada uno de nosotros llevaba el peso de sus cargas no dichas de manera diferente. Fue solo 3 días después, rebuscando entre el contenido polvoriento de las cajas en la habitación abandonada sobre el salón principal, que llevaba mucho tiempo sin tocarse, desprendía el aroma característico de la madera envejecida y los pergaminos olvidados. Una fina capa de polvo cubría todas las superficies, incluidas las cajas meticulosamente etiquetadas con la elegante caligrafía de la matriarca, los adornos festivos manchados y la maleta de viaje muy usada de mi padre. Me movía con cautela, con las articulaciones protestando mientras me agachaba junto a un baúl que no había visto en décadas. Dentro había sábanas antiguas, un par de guantes blancos inmaculados, un aparato musical dañado y, en el fondo, una bolsa de pergamino descolorida. No tenía ninguna inscripción, solo los bordes cuidadosamente doblados y un ligero aroma a lavanda seca. Lentamente abrí la bolsa y allí estaba, la misiva, mía. Todavía dividida en 3 partes por los pliegues, todavía con las marcas donde mis temblorosas manos adolescentes la habían grabado 6 décadas atrás. Durante un largo momento, el aire se negó a entrar en mis pulmones. La sostuve como si pudiera simplemente disiparse. Con manos temblorosas, la desdoblé y comencé a leer las palabras que había escrito a los 14 años. A mi querida matriarca, no deseo causar conflictos, pero siento un profundo malestar cuando Silas está presente. Su mirada permanece fija en mí cuando tú no estás. A veces, invade mi habitación después del anochecer. Estoy perdida. Por favor, solo préstame atención, con devoción, Artie. Era todo, sin adornos, sincero, conciso. Y ella nunca lo había leído. El pliegue permanecía intacto, la letra apenas descolorida por el tiempo, el papel solo un poco blando en los bordes, su superficie inmaculada donde estaba el verdadero mensaje. Ella nunca bien me había roto el lazo. Me senté en un sillón desgastado, con la carta temblando en mis manos. La habitación estaba en silencio, salvo por el susurro rítmico de la hiedra contra los cristales de las ventanas. Me transporté a mis 14 años, con un escalofrío recorriendo mi cuerpo, una claridad deslumbrante que ansiaba una intervención que nunca llegó. Sin embargo, algo inesperado comenzó a florecer dentro de mí. No era tristeza, ni siquiera indignación, sino una claridad nítida y resonante. Nunca se trató de la veracidad de mis palabras. Se trataba de su voluntad. Ella eligió no darse cuenta. Incluso con la misiva en su poder, incluso con las palabras anidadas en sus manos, eligió no romper el sello. Y ahora, después de incontables años, era yo quien la sostenía. Mi mirada recorrió la sala, ese venerable repositorio de la historia de nuestra familia, y una profunda quietud se apoderó de mí, una tranquilidad que no sentía desde hacía años. El silencio ya no era desolador. Era rico en ecos que finalmente reconocí como míos. Apreté la carta contra mi pecho y susurré al alto techo. «Te oigo, Artie. Soy testigo». Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté a la mesa de la cocina con la carta delante de mí. Leo se había retirado a descansar, cansado de ayudar con los preparativos y las llamadas telefónicas. Los platos estaban limpios. El ladrido lejano de un perro guardián se acalló en la noche. Mis ojos se posaron una vez más en la carta. Podría haberla convertido en cenizas o enterrado,
permitiendo que volviera al olvido en el que había vivido durante 6 décadas. Pero no lo hice. Busqué un marco olvidado en el trastero, una antigua reliquia que había comprado en un mercadillo años atrás, sin imaginar su finalidad. Con cuidado, alisé el papel envejecido. Lo alineé detrás del cristal y lo cerré. No estaba perfecto. El papel estaba ligeramente arrugado en una esquina y una pequeña mancha en el margen superior se resistía a desaparecer. Pero era irrevocablemente mío. Y ahora estaría colgado donde yo pudiera verlo, donde otros también pudieran verlo. No como validación, ni como recompensa, sino como testimonio. Un eco silencioso e inquebrantable de la voz que había recuperado, comenzando con las palabras de un niño asustado que se atrevió a hablar. Nunca había vocalizado su contenido, ni cuando lo descubrí en la habitación, ni en la soledad de mi habitación, ni siquiera en el silencio de esta noche. En la profunda quietud de las últimas horas, cuando la propia esencia de la casa parecía contener la respiración, esas palabras residían dentro de mí. Estaban envueltas firmemente, como una capa protectora alrededor de un dolor antiguo y persistente. Me sabía cada sílaba de memoria, pero nunca permití que escaparan de los límites de mi memoria. Nunca permití que llenaran la habitación con su presencia. No hasta aquella tarde de domingo, cuando Lyra vino a visitarme. Era uno de esos fugaces días de primavera, con un ligero aroma persistente del frío invierno. Llegó con panecillos calientes y crujientes de la panadería local y un sencillo jarrón lleno de alegres caléndulas. Lyra siempre traía algo, un gesto discreto, como si intentara compensar los años en los que no supo del formidable peso que yo llevaba. Entró en la sala de estar, con la mirada perdida en el marco ornamentado sobre la chimenea. «Mamá», comenzó con un tono familiar en la voz, «¿alguna vez deseaste que la abuela hubiera prestado atención?» Interrumpí mi bordado y la miré a los ojos. «No», respondí. Se volvió completamente hacia mí, con el ceño fruncido por una ligera sorpresa. «Me hubiera gustado que ella hubiera querido», aclaré con voz más suave. Lyra se acomodó a mi lado en el sofá, con las piernas bien dobladas bajo el cuerpo, como solía hacer cuando era niña. Aunque la edad había comenzado a trazar finas líneas alrededor de sus ojos, en ese momento se parecía sorprendentemente a la tía Estela. «Nunca la he oído», murmuró con una voz poco más que un susurro. «La carta». «Lo sé», confirmé. «¿La vas a leer?» Una vacilación me oprimía el pecho y mis manos se retorcían sobre mi regazo. El objeto enmarcado en la pared reflejaba un rayo de sol, y el cristal brillaba como si observara nuestro silencioso drama. Cogí el taburete, retiré con cuidado el marco, y me senté con él apoyado en las rodillas. No había abierto el sobre sellado desde el día en que lo había colocado allí, pero mis dedos sabían el camino. Encontraron el pequeño cierre, soltaron el cristal y con deliberada lentitud desplegaron el papel envejecido, pliegue a pliegue. Era frágil, pero permanecía intacto, como si hubiera esperado pacientemente este momento. Lyra me observaba con la mirada fija y firme. Me aclaré la garganta, sorprendida por la repentina sensación de opresión, y comencé a leer. «Querida mamá, no estoy tratando de causar ningún problema, pero tengo mucho miedo cuando Silas está aquí. Se queda mirándome cuando tú no estás. A veces, incluso entra en mi habitación por la noche. No sé qué hacer. Por favor, ven a verme. Con amor, Elara». Cuando terminé, el silencio que se instaló entre nosotras era diferente al antiguo, opresivo. No era pesado ni punitivo. Este silencio era reverente. Lyra se recostó, con los ojos brillantes. «Escribiste esto cuando tenías 14 años», observó. Simplemente asentí con la cabeza. Ella extendió la mano y tomó la mía con delicadeza.
Nunca lo leyó. No, confirmé. No preguntó cómo lo sabía. Simplemente apretó mi mano con más fuerza. Siempre pensé que eras callada por naturaleza, susurró. Que era parte de ti. Era parte de mi supervivencia, respondí. Nos quedamos sentados allí durante un largo rato, con la carta abierta entre nosotros. El reloj de la cocina marcaba los segundos suavemente, a un ritmo constante. Afuera, el perro del vecino ladró una vez, y luego se quedó en silencio. La vida, con su persistencia, seguía su curso. Me hubiera gustado saberlo, dijo Lyra, finalmente. No debías saberlo, respondí. Hasta ahora. Me miró con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. Entonces dijo lo único que nunca había imaginado. ¿Puedo leérselo a Clara algún día? Se me cortó la respiración. Solo si crees que está preparada, respondí con cautela. Lo creo. No hoy, pero algún día. Necesita comprender lo que es la verdadera resiliencia. Una sensación de calor se extendió por mi cuerpo, un dolor tierno. Entonces sí, afirmé. Déjala que lo escuche. Me levanté y devolví con cuidado la carta al marco. Pero esta vez, antes de cerrarlo, puse un segundo trozo de papel detrás. Era una pequeña nota, escrita con mi letra actual. Decía: si estás leyendo esto, entiende esto. La fuerza silenciosa que hay dentro de ti es importante. Incluso cuando todo tu interior tiembla, especialmente en esos momentos. Volví a colocar la fotografía con cuidado, colgándola de nuevo en el gancho, y me senté. Mi sobrina, Maya, se unió a mí, con la mirada fija en la imagen enmarcada como si fuera una reliquia sagrada. «Tía Elara», murmuró en voz baja. «¿Has llevado ese peso sola durante tanto tiempo?» Asentí con la cabeza, reconociendo la verdad, pero añadí: «Ya no. Ahora no lo llevo sola». 2 meses después de cumplir 18 años, me fui de casa con una sola maleta gastada, 2 becas y una promesa solemne, susurrada al viento mientras el autobús se alejaba. Ningún poder en la tierra volvería a silenciar mi espíritu jamás. La universidad que elegí era un pequeño refugio aislado, enclavado entre árboles centenarios, con sus venerables muros de piedra cubiertos de hiedra, y un cuerpo docente formado por mentes excéntricas que consumían café sin parar y hablaban del mundo como si fuera un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Sentí una afinidad inmediata. Allí nadie conocía la sombra de mi pasado. Nadie entendía las complejidades de lo que mi madre había hecho o dejado de hacer. Yo era simplemente Elara Vance, una estudiante de literatura de la escarpada costa de Maine, dedicada a descubrir cómo era la verdadera liberación. Sin embargo, aprendí rápidamente que la libertad genuina rara vez se anunciaba con fanfarria. Se encontraba en momentos silenciosos, en los rincones olvidados de la biblioteca, en los consejos amables de mis profesores, en el acto despreocupado de poner el bolígrafo sobre el papel sin mirar por encima del hombro. Durante esos primeros semestres, hablaba poco. Los viejos hábitos, como raíces profundas, tardaban en desarraigarse. Pero escribía, llenando cuadernos con pensamientos que nunca me había atrevido a expresar, elaborando ensayos que rebosaban emociones que aún no sabía nombrar, y creando historias de mujeres jóvenes que huían, que se quedaban, que sobrevivían a pruebas inimaginables. El profesor Thorne, mi mentor en estudios narrativos, un hombre que destacaba por sus chaquetas de tweed y su mirada perspicaz, fue el primero en darse cuenta. Me devolvió mi primer trabajo con un único comentario poderoso, garabateado con tinta roja. «Tu visión está marcada por el fuego. Deja que tu pluma navegue por los ecos». No comprendí inmediatamente el significado completo, pero seguí escribiendo. Y cuanto más escribía, más empezaba a reconocer mi propia voz auténtica. No la voz tímida y vacilante de mi infancia, sino la voz firme y resistente que estaba construyendo, página a página, con mucho esfuerzo.
En mi tercer año, envié un cuento a la revista literaria del campus. Técnicamente, era una obra de ficción, pero contaba el viaje de una niña llamada Anya, cuya sincera carta nunca fue leída por su madre. La niña, con el corazón roto y un trozo de papel doblado en el bolsillo de su abrigo, se marchó de casa y encontró consuelo en las historias, fuerza en la perseverancia silenciosa y curación al expresar su verdad, aunque nadie más quisiera escucharla. La historia fue aceptada para su publicación bajo un seudónimo. Recuerdo estar parada en el pasillo fuera de la redacción, con la revista apretada entre las manos y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No le conté a nadie quién era la autora. Simplemente leí las páginas una y otra vez, dejando que las palabras se instalaran profundamente en mi ser. Más tarde, esa noche, sentada en la cama de mi dormitorio, lloré. No de tristeza, sino porque era la primera vez que me sentía realmente vista. No fue terapia, no fue justicia, pero fue profundamente significativo. Fue el propio acto de supervivencia transformado en expresión. No volví a casa ese verano, sí. En su lugar, trabajé en la biblioteca de la universidad, ordenando libros en las estanterías y atendiendo la recepción. Me gustaba el ritmo tranquilo, la forma en que el tiempo pasaba sin expectativas. Me encantaba el tacto de los cajones del catálogo de fichas y el olor reconfortante de las páginas envejecidas. Apreciaba el hecho de que nadie me pidiera nunca que diera explicaciones. Una tarde calurosa de julio, una niña pequeña, de unos 6 años y a la que le faltaban 2 dientes delanteros, entró con su padre con la única misión de coger un libro sobre mariposas. Con pasos decididos, se acercó a la mesa de registro del centro comunitario, con la barbilla levantada. «Sé escribir mi nombre», declaró con los ojos brillantes de desafío. «¿Quieres verlo?» Una cálida sonrisa se dibujó en mis labios. «Claro», la animé. Ella pronunció meticulosamente cada letra de su nombre, y a continuación estampé su tarjeta de progreso con un adorno teatral. «Ahora es oficial», anuncié. Ella sonrió, cogió el libro que había elegido y corrió hacia su padre. Me senté de nuevo en la silla, con una agradable sensación de calor en el pecho. Esa misma noche, abrí mi diario personal y escribí una frase que nunca antes me había atrevido a expresar. Mi resiliencia no estaba ausente. Simplemente estaba esperando el momento oportuno para manifestarse. Esta profunda percepción se convertiría más tarde en la declaración fundamental de mi tesis doctoral, un análisis exhaustivo del desarrollo femenino, la quietud y el camino hacia la autorrealización. Dediqué todo el trabajo a cada voz individual que alguna vez se había visto obligada a callarse. Cuando recibí mi diploma en la primavera de 1964, llevaba mi toga con un ángulo alegre y una amplia sonrisa triunfante adornaba mi rostro. La ausencia de mi madre en la ceremonia de graduación era totalmente esperada. Hacía mucho tiempo que me había acostumbrado a esa realidad. Sin embargo, dentro de mi bolso, cuidadosamente guardado en mi cartera junto a mi tarjeta de la universidad y mi pase de transporte, había una frágil nota doblada. Estaba arrugado, era innegablemente mío, y lo más importante, no había sido leído por la persona cuya aprobación había buscado desesperadamente. Pero en aquella tarde memorable, surgió una nueva comprensión. Tal vez la verdadera lectora siempre había sido yo. Algunas noches, cuando el silencio de la casa es profundo y me duelen las rodillas de tanto estar de pie, me siento cerca de la chimenea e imagino una realidad alternativa. Imagino lo que podría haber pasado si ella se hubiera involucrado de verdad con esas palabras, no con la cruda y dolorosa verdad que descubrió en la misiva, que arrugó con el puño y me golpeó por la osadía de escribirla. No, esa versión ya la he vivido durante demasiado tiempo. Este escenario imaginario es diferente. Es más suave, impregnado de calor, no porque fuera real, sino porque mi alma anhela que lo sea. En esta visión,
La imagino volviendo de la enfermería esa noche, con los zapatos mojados por la nieve derretida y el bajo del abrigo pesado por la humedad. Al buscar un instrumento para escribir en el bolsillo, sus dedos encontrarían la carta doblada. Ella dudaría, sintiendo su gravedad. Reconocería mi letra juvenil en la portada, y esta vez la desplegaría. Su mirada recorrería cada línea, absorbiendo lentamente las palabras. En esta línea temporal imaginaria, no hay ruidos repentinos de utensilios de cocina, ni gritos de mi nombre. Ella no se apresura a protegerse a sí misma o al señor Calder. En cambio, simplemente se desliza por el pasillo, entra en mi habitación y se sienta con delicadeza junto a mi cama. Me imagino despertándome sobresaltado, presa del miedo, y escucho su voz, no dura ni enfadada, sino suave, como una brisa susurrando a través de las cortinas de la ventana. No lo entendí, murmuraría. No pude darme cuenta. Pero te creo. Solo esas pocas sílabas profundas. Extendería la mano, envolviendo la mía, y no la soltaría. Mis lágrimas correrían entonces, no por terror, sino por una profunda sensación de seguridad, de ser finalmente reconocido. En esta versión, ella se pone en contacto con la policía. Expulsa al señor Calder de nuestra casa. Informa a los conocidos, a la congregación, a la comunidad en general, si es necesario, no por venganza, sino para demostrar que el afecto no tolera el sufrimiento, que el deber de los padres es proteger, incluso cuando ello exige un sacrificio inmenso. Por supuesto, no fue así como sucedió. Pero a mis 80 años he aprendido una lección vital. A veces, la curación genuina no consiste en alterar el pasado, sino en imaginar vívidamente lo que debería haber sucedido y permitir que esa visión luminosa ofrezca consuelo cuando nadie más lo hace. La semana pasada, mi antigua alumna, Karen, me preguntó si podía copiar la histórica carta para su hija, Emily. Quizás algún día, sugirió. Acepté, pero también di un paso más. Redacté un segundo comunicado, que firmé no como una niña que en su día buscó consuelo, sino como una figura maternal que ofrece orientación. Decía: «Querida Emily, si alguna vez sientes aprensión, si alguien te hace daño, si la sociedad intenta silenciarte, tranquila, cariño, acércate a mí. Te prometo que te escucharé con atención y te creeré». Mi corazón susurró estas palabras, no a nadie presente, sino al futuro. Pensé en la joven Maya, mi querida nieta. No tenía forma de saber si alguna vez se enfrentaría a un momento así, y recé para que nunca sucediera. Sin embargo, si llegaba ese día, deseaba desesperadamente que tuviera lo que a mí siempre me había faltado: alguien que escuchara su llamada, una mano tendida en solidaridad. Esa noche, después de que Chloe se fue con Maya, preparé una taza de té de hierbas y me acomodé en el sillón de mi pequeño estudio iluminado por el sol, sola con el tapiz enmarcado en la pared. Cerré los ojos, evocando una voz que hacía tiempo que había silenciado en mi mente, la de mi madre. Pero esta vez no era un recuerdo doloroso, sino un acto de profunda compasión. Imaginé su suave susurro: «Lo siento, hija mía». Era un mensaje que debería haber recibido, una verdad que debería haber sido capaz de compartir y validar. Cuando abrí los ojos, el estudio estaba vacío, salvo por el cálido resplandor de la lámpara en la esquina, el suave zumbido del reloj antiguo y los suaves suspiros de la tetera enfriándose. Pero fue suficiente. «Te perdono», murmuré en el silencio. Y de repente, el silencio de la habitación ya no parecía un vacío, sino un abrazo acogedor. Maya tenía 10 años cuando se fijó por primera vez en el marco. Era un fresco domingo de otoño, a finales de septiembre. Afuera, las hojas comenzaban su ardiente transformación, pintando la calle con ricos tonos rojos y ámbar. Chloe había traído a Maya a nuestro habitual almuerzo dominical, una tradición que habíamos establecido con cariño
un año antes. Nuestras comidas eran sencillas. Normalmente pasteles salados, palitos de verduras crujientes y a veces, si me acordaba de hornear, una porción de tarta de manzana. Esa tarde en particular, mientras Chloe y yo charlábamos en la cocina, Maya, con su curiosidad habitual, se aventuró en el estudio. «Nana, ¿qué es eso?», me preguntó con su vocecita. Me di la vuelta, secándome las manos con un paño de cocina. Estaba señalando la tela enmarcada. Por un breve segundo, pensé en darle una respuesta indiferente, quizá llamándola una vieja pieza, una reliquia de mi juventud. Pero no lo hice. En lugar de eso, me acerqué, me senté a su lado en la acogedora alfombra y miré la obra de arte enmarcada. «Esto», comencé suavemente, «es algo que tejí cuando era un poco mayor que tú». Los ojos de Maya se abrieron como platos. «¿Se lo enviaste a alguien?» «No», respondí amablemente. «Se lo di a alguien a quien quería mucho, pero esa persona nunca comprendió realmente su significado». Ella inclinó la cabeza, con una pregunta en la mirada. «¿Por qué no?» Logré esbozar una débil sonrisa, no de alegría, sino que cargaba el peso de la experiencia. A veces, las personas evitan mirar de cerca las cosas que instintivamente saben que pueden causarles malestar, aunque comprenderlas podría ofrecerles consuelo. Maya reflexionó sobre ello, frunciendo el ceño, como si estuviera masticando un enigma complejo que no lograba articular. Entonces preguntó, «¿Qué decía?» Miré a mi querida nieta, con sus pecas esparcidas por la nariz y su trenza ligeramente torcida. Quizás demasiado joven para soportar todo el peso del dolor, pero sin duda lo suficientemente mayor para comprender su existencia. Hablé despacio. Expresaba un miedo que yo tenía, una sensación de que algo no estaba bien y una profunda necesidad de que alguien creyera en mí de verdad. Ella parpadeó. «¿Te creyeron después?» Hice una pausa. «No, en aquel momento no. Pero con el tiempo, aprendí a creer en mí misma». Se quedó en silencio durante un rato, sus deditos trazando sin querer el intrincado dibujo del cojín que tenía al lado. Luego, con la mirada fija, preguntó, «¿Por eso siempre me escuchas cuando hablo, incluso cuando no paro de parlotear?» Sonreí de nuevo, esta vez con una sonrisa más ligera y brillante. «Sí, mi amor, porque ninguna voz es demasiado». Ella asintió, como si esa explicación tuviera todo el sentido del mundo. Luego, con la naturalidad que solo un niño puede tener, cambió completamente de tema. «¿Puedo comer una galleta?» Me reí. «Sí, puedes comer 2, pero solo si me ayudas a fregar los platos primero». Corrió a la cocina, ya negociando con su madre, y yo me quedé allí en la alfombra, mirando la tela enmarcada. Sus hilos silenciosos aún conservaban su atractivo original, pero ahora también resonaban con una paz profunda y tranquila. La generación actual ha prosperado en viviendas diseñadas para ser abiertas y cómodas, un lugar donde las mentes jóvenes nunca han tenido que cuestionar si sus verdades serían aceptadas. Más tarde esa noche, con la casa tranquila después de que todos se hubieran ido, me recosté con la pregunta de mi sobrino nieto resonando en mi mente. «¿Por eso siempre prestas atención cuando hablo?» Una pregunta sencilla, pero que tenía un profundo significado para mí. Me recordó una frase que había anotado décadas atrás, pero que nunca había compartido. El legado más poderoso que alguien puede dejar a un niño es dar crédito a sus murmullos antes de que recurra con que se está fiel a los gritos. Esa noche coloqué cuidadosamente una nueva nota detrás de la vieja foto en mi chimenea, un cuadrado doblado y suave, justo debajo de un documento descolorido. En él estaba escrito: «Finn preguntó por ti hoy y yo le respondí». Nunca imaginé que viviría para decir eso. Un martes silencioso en pleno otoño nos encontró viajando hacia Maple Grove. El bosque brillaba con una belleza intensa. Tonos rojos y dorados pintaban el paisaje a nuestro paso.
Finn ocupaba el asiento a mi lado, con sus zapatillas gastadas balanceándose sobre la alfombra, un pequeño diario apretado entre las manos, un regalo mío, un espacio para cualquier pensamiento que surgiera. No insistió en saber nuestro destino, solo sugirió: «Tía Elara, ¿podemos irnos de aventura? ¿Solo nosotros dos?» Y yo acepté inmediatamente. La pequeña ciudad mostraba las huellas del tiempo, pero su esencia permanecía intacta. La antigua panadería de la calle principal lucía ahora un nuevo letrero, y la biblioteca pública tenía puertas modernas y brillantes. Pero las sinuosas calles parecían inalteradas, guardando décadas de experiencias como una caja de baratijas olvidada. Conduje por Willow Lane, reduciendo la velocidad cuando apareció la estructura familiar. Parecía más pequeña, con la fachada mostrando manchas de pintura descascarada y los escalones de la entrada visiblemente curvados. El viejo roble del patio, sin embargo, había crecido y se había vuelto más imponente, con sus ramas extendidas cubriendo el camino con una sombra profunda. Finn se inclinó hacia adelante, con un tono de admiración en la voz. «¿Es aquí?» «Sí», confirmé en voz baja. «Aquí es donde comenzó mi historia». Miró por la ventana, absorbiendo en silencio la vista, y luego, sin decir nada, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió a la acera. Lo seguí, uniéndome a él en la acera agrietada. La brisa otoñal nos agitaba el pelo. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces, la voz de Finn, baja pero firme, rompió el silencio. ¿Qué pasó en este lugar? Cerré los ojos y respiré hondo para calmarme. Y entonces hablé, sin precipitarme, sin que pareciera una confesión repentina, sino deliberadamente, revelando cada recuerdo como si estuviera desenvolviendo un tejido frágil y bien guardado. Le conté sobre la existencia de la enigmática nota, la sombra de un hombre llamado Walter, los años de verdades no dichas, y el vívido recuerdo de la noche en que el tiempo pareció detenerse. Le conté cómo finalmente me fui, cómo descubrí mi fuerza en las palabras escritas y cómo guardé esa nota durante 8 décadas, un faro silencioso en mis momentos más oscuros. Finn escuchó atentamente, con la mirada fija en el porche en ruinas, como si estuviera mirando atrás en el tiempo para ver a la joven que una vez vivió allí. Cuando terminé mi historia fragmentada, se volvió hacia mí con expresión seria. ¿Alguien te ha pedido perdón? Negué lentamente con la cabeza. No, admití. Pero con el tiempo he encontrado una forma de pedirme perdón a mí misma. Él asintió con un gesto lento y comprensivo, y luego miró hacia la entrada de la casa. ¿Podemos acercarnos? Dudé, invadida por una oleada de indecisión. No había pisado esas tablas desde el día en que me fui a la universidad, décadas atrás. Sin embargo, la forma en que lo preguntó, con tanta calma, con genuina curiosidad en lugar de miedo, me llevó a aceptar. Comenzamos a subir lentamente por el camino de piedras agrietadas que crujían suavemente bajo nuestros pies. Los escalones de madera chirriaban en protesta bajo nuestro peso combinado. La mano de Finn se extendió instintivamente hacia el cordón oxidado de la campana, pero yo lo detuve amablemente. «Ya no vive nadie aquí», le expliqué. «La propiedad cambió de dueño hace años. Está deshabitada desde el otoño pasado». Él miró hacia «Entonces podemos descansar un poco», sugerí con una sonrisa amable en los labios. «Solo un momento». Nos sentamos en el borde de piedra desgastada del porche, con los hombros casi tocándose. «Me hubiera gustado que él lo hubiera visto», murmuró Leo, con una voz poco más que un susurro. «A mí también», respondí. «Pero si lo hubiera visto, quizá yo no habría descubierto mi propia convicción de la forma en que lo hice». Se hizo el silencio entre nosotros durante un rato. Luego Leo sacó un pequeño diario de su bolso, lo abrió en una página en blanco y me lo tendió. «¿Podrías volver a escribirlo?».
Preguntó, refiriéndose al mensaje. Crucé la mirada con él. ¿Por qué? Porque, explicó, quiero oírte decirlo en voz alta, como si tuviera un peso real. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero asentí con la cabeza. Acepté el bolígrafo, me concentré en la página en blanco y empecé a escribir. Para mi padre, estaba aterrorizado. Necesitaba que estuvieras ahí. No viniste. Sin embargo, encontré mi camino de todos modos. Con respeto, Arthur. Leo observó mis movimientos, respirando con calma y regularidad. Cuando terminé, apoyó la cabeza en mi hombro. Es un mensaje profundo, comentó. Me ha llevado solo 7 décadas completarlo, respondí con una suave risa. Nos quedamos allí un rato más, dejando que el aire quieto absorbiera nuestra presencia antes de irnos. Leo capturó una imagen de la casa con su pequeña cámara vintage, para su álbum de recuerdos, dijo. Claro, respondí, con una sonrisa cada vez más grande. La llamaremos Donde la resiliencia comienza de nuevo. Ese mensaje original está ahora en mi habitación. Cuando volvimos de Sycamore Glade, Leo me ayudó a volver a colocarlo. Comentó que debería estar más cerca del final de mi larga historia, y no al principio. No lo había pensado, pero tenía toda la razón. El salón principal era donde antes me sentía obligado a dar explicaciones. Esta habitación es para la autoaceptación. Eligió el lugar exacto, encima de la estantería de roble, cerca de la ventana. Aquí estará bañado por los primeros rayos del sol, observó, e irradiará su significado. Y así es. Algunas mañanas me siento en mi sillón, tomando té y contemplando ese pergamino envejecido detrás del cristal. La escritura es un poco más suave, los pliegues más pronunciados, pero aún es legible, inequívocamente mía. A veces pienso en quién más podría encontrarlo algún día. Un cuidador, tal vez, si necesito ayuda. El hijo de un vecino, un invitado curioso. Espero que pregunten por él. Espero que se queden el tiempo suficiente para escuchar toda la historia, no por la teatralidad, sino por la cruda verdad. Unas semanas antes, Leo llegó con una presentación académica. Estamos construyendo narrativas sobre actos de profundo coraje, anunció. Y me gustaría hacer una presentación sobre ti. Mi mirada vaciló. ¿Yo? Sí, pero ¿podría recitar la correspondencia? No la original, solo una copia, y tal vez elaborar sobre su importancia duradera. Me quedé muy callada. ¿Qué resonancia tiene para ti? Le pregunté amablemente. Hizo una pausa, pensativo, y respondió. Porque tus convicciones fueron cuestionadas, pero tú perseveraste de todos modos. Eso es valiente. Y porque afirmas mi valor, incluso cuando me considero insignificante. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces asentí con la cabeza. Sí, puedes recitarla. Y tú puedes explicar el peso que tiene, dijo con una sonrisa radiante, y salió corriendo a buscar sus materiales creativos. Esa noche, con la casa en silencio, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pequeña bolsa escondida debajo de las sábanas. Dentro había una copia impecable del mensaje, el que escribí cuando tenía 14 años, y una pequeña nota con la caligrafía aún en desarrollo de Leo, que decía simplemente: «Tu convicción alimentó la mía». Añadí una tercera nota a la bolsa, escrita exclusivamente para él. «Mi querido Leo, con el tiempo podrás enfrentarte al miedo. Podrás cuestionar la fuerza de tus convicciones o la conveniencia de tu verdad. No es así. Dilo de todos modos. Si alguna vez necesitas a alguien que te escuche con empatía, ya tienes las coordenadas de mi refugio». Con deliberada ternura, sujeté el pergamino y até el rollo con una tira de seda azul. Esto, pensé, algún día sería su misiva. Un testamento de que no tendría que navegar por los silencios solitarios de la vida. Ahora, a los 80 años,
con la brisa otoñal soplando por las ventanas abiertas, comprendo una verdad profunda. La compulsión por rehacer mi pasado ha desaparecido. Ya no siento la necesidad de revisar conclusiones antiguas o inventar excusas que nunca se ofrecieron. La quietud que antes parecía un peso opresivo, ahora se extiende en una inmensidad, un lienzo para narrativas en desarrollo. Es un santuario donde espíritus como el de la joven Willow no se sentirán obligados a doblar sus sentimientos en pliegues bien ocultos o enterrarlos en las profundidades de un bolsillo. Un lugar donde la autenticidad puede residir abiertamente, iluminada y libre de cargas. Cuando llegue mi hora, espero que este símbolo tangible permanezca, permitiendo que el mensaje que contiene persista, que susurre a todos los que lo encuentren que toda voz tiene un valor intrínseco, especialmente las que murmuran, las que dudan. Hay una exquisita intensidad en las palabras que nunca se reciben directamente, pero que siguen resonando con el espíritu, que simplemente se negó a ser silenciado. El camino recorrido por figuras como Maeve nos recuerda que, incluso cuando se ignoran las expresiones, incluso cuando se oscurece o se descarta la verdad, el mero acto de articular tiene un profundo significado. Su comunicación no cambió lo que había sido, pero moldeó de forma indeleble el camino a seguir. Para ella misma, para su descendencia y para una niña pequeña como Willow, que madurará con la certeza de que su expresión tiene influencia en esta existencia. Reparar las partes fracturadas del alma no siempre depende de encontrar un público. A veces, florece del simple acto de hablar, independientemente de todo. Y en ocasiones, la acción más audaz que alguien puede realizar es confiar en los susurros más suaves de un niño antes de que aprenda a gritar.